porque si no vamos a estar muy flacos, ¿sí? Muy desnutridos, con poca fuerza, con pocas ganas, con pocas energías, si no nos nutrimos adecuadamente con la palabra de Dios. Eso es lo que intentamos nuevamente. Así que eso tiene que ser nuestro deber, nuestra obligación diaria. Es casi una obligación. Yo creo que a ustedes apenas tienen un poquito de hambre, le empieza a hacer ruido de la panza, ¿sí? Y rápido se acuerdan y no pueden estar un día sin comer o comiendo una sola vez en el día. Yo creo que es poco. Y de eso hablaba hoy Luis cuando mostraba lo que es la palabra en nuestras vidas, ¿sí? Lo que significa o lo que debe significar, y si todavía no está significando eso o no sentimos de esa manera, deberemos examinarnos, hermanos. Porque alimentándonos una sola vez en la semana, una sola vez, vamos a venir con pocas ganas, con poca fuerza. Pastor, siento que el Señor no me habla, pastor, siento que no pasa nada en mi vida, siento... Y el pastor mucho no puede hacer más que leerte la palabra y orar por vos, que también es obligación de todos nosotros. ¿Sí? Pero es un compromiso que hemos asumido y debemos hacer. Así que, bueno, hermanos, continuamos con la palabra, seguimos casi terminamos Primera de Timoteo. Hoy vamos a hablar Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 11 al 16, y se llama Peleando la buena batalla. ¿Sí? Así que hoy el pastor Alejo hablaba algo de que somos soldados, de que estamos en guerra, hablábamos recién de nutrirnos. Hoy todo fue preparado, hermanos, me dejaron el camino allanado, y esa es la verdad, y eso es lo que hace la palabra. Desde que escuchamos las alabanzas, nuestro corazón se viene alimentando. Por eso hay que muchas cosas dejamos de cantar. ¿Para qué? Para cantar su evangelio. Cantamos su evangelio, adoramos, exaltamos la figura de nuestro Dios y Señor. Y cuando comprendemos lo que significa nuestro Dios y Señor, es que cuando vemos que qué estamos haciendo, no por Él, sino para Él, para que Él obre en nuestras vidas, para que Él a través de nuestras vidas pueda obrar en otras personas, ¿sí? Sabiendo que Él no lo necesita a nosotros, pero nosotros sí necesitamos. Amén. Así que voy a leer y después vamos a orar y vamos a dar comienzo a esta prédica. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que me ayudes hoy, para que sea tu Espíritu Santo el que hable a los hermanos, a tu iglesia, Señor. Padre, esta es tu casa y queremos hacer tu voluntad y queremos entender lo que tú nos hablas, Señor, para rápidamente ponerlo en práctica, Señor. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de que tú obres en nosotros para poder perseverar hasta el fin, para poder pelear esta buena batalla, Señor. Pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos,
para poner en contexto, ¿no? Y sin querer extenderme mucho, hoy hablábamos, ¿sí? También Luis hizo mención a los falsos maestros, y de esto viene hablando mucho estas cartas pastorales, ¿no? Estas cartas que Pablo escribió a Tito y a Timoteo, y estamos con Timoteo, seguimos con Timoteo, y sabiendo que Dios al que llama capacita, porque realmente nadie está capacitado para hacer las cosas que debemos hacer. Pero hay personas que se ponen delante, o hubo y va a haber personas que se ponen delante de la iglesia, ¿sí? Que piensan que estudian nomás, hacen un estudio y estudian teología y se ponen a dirigir congregaciones, ¿no? Y a veces no es el llamado del Señor. Y sabemos que, como dice 2 Corintios, es Dios quien nos capacita, ¿sí? Junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Si nosotros no tenemos un llamado del Señor, ¿sí? Vamos a perdernos, ¿sí? Vamos a hacer que el amor al dinero nos lleve a perder ese camino de la fe, ¿sí? Y esto les estaba hablando, esto es lo que viene hablando, ¿sí? Ya que las prioridades de estas personas iban a estar desordenadas, ¿sí? Por atesorar, por amar el dinero. Recuerden que también habíamos dicho que no era el dinero en sí, porque muchos dicen, no, entonces no tengo que tener dinero, ¿cómo hago para comer? No, es el amor al dinero, ¿sí? Entonces, cuando lleva el amor al dinero, lleva a olvidarse de Cristo, de que Cristo debe ser nuestra prioridad, de que la verdadera ganancia, ¿sí? Es la piedad cuando va acompañada del contentamiento, hermano, cuando vamos contentos de lo que tenemos. Y entonces, teniendo esto en mente, es que Pablo le dice, más tú, pero vos, Timoteo, le dice, hombre de Dios, ¿sí? Y esta expresión generalmente en el Nuevo Testamento se usó Pablo con Timoteo, ¿sí? Y estaba, si bien esto está dirigido, porque ustedes me pueden decir, pero Pastor Sebastián, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Porque esto va dirigido, es una carta pastoral, va dirigido al pastor Timoteo, ¿sí? Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿somos hombres de Dios? ¿Somos mujeres de Dios? Porque también muchos dicen, bueno, no puede predicar la mujer, entonces la mujer, ¿qué hace? ¿Qué lugar ocupa la mujer dentro de la iglesia, hermano? Esta congregación y ninguna iglesia, ¿sí? Puede estar si no tenemos las mujeres. Lo único que no está permitido, ¿sí? Es predicar en público. Pero la palabra, incluso Pablo le decía a Timoteo que debemos, ¿sí? Que deben escuchar y prestar atención y aprender la palabra. ¿Sí? ¿Para qué? Para ponerla en práctica. Es lo único. Entonces, nosotros, iglesia, hombres, mujeres de Dios, ¿sí? Debemos pasar nuestra vida haciendo ¿qué cosas? Las cosas que agradan a Dios. Cuando seguimos a Cristo, lo tenemos que seguir con todos los sentidos, no con una parte, ¿sí? Debemos obedecer sus mandamientos, ¿sí? No vivimos para las cosas de esta vida, sino para la eternidad. Los que voluntariamente servimos al Señor debemos hacerlo con nuestros recursos y aceptar la alegría del sufrimiento que viene como consecuencia de nuestra fe. Si vamos a Miqueas, capítulo 6, versículo 8, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Sí? ¿Qué pide Jehová? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sí? Obediencia, hermanos. Hacer su justicia, amar su misericordia y humillarnos, porque Él es soberano. El propósito de esta carta a Timoteo era exhortarlo a ser fiel y fuerte en medio de la persecución, en medio de las dificultades. Por eso Pablo le decía que esté preparado ¿para qué? Para buenas obras, ¿sí? Mas tú, hombre de Dios, y por eso le decía que
huyeran de esas cosas. Fíjense que más adelante el hombre de Dios huye de estas cosas. ¿Sí? Y nos podríamos preguntar cuáles cosas, ¿no? De la tentación, de lo que venía hablando con anterioridad, porque nos explica bien, pero ¿qué venía hablando con anterioridad? De la tentación, del amor del dinero, de la codicia necias y dañosas. Le dice que huya de la trampa, del lazo, ¿sí? Que generan estas cosas, que provocaría aquí la destrucción de las personas, porque se iba a extraviar de la fe y sufriría eternamente la pérdida. Por eso le exhortaba a que sea diferente de aquellas personas, ¿sí? Que buscaban esto, que buscaban ganancia en la piedad. Y porque hay una realidad, hermanos, que depende de cómo vivimos para mostrar a quién pertenecemos. Siempre decimos que nosotros debemos dar testimonio, a veces hablamos y damos testimonio, ¿sí? Pero nuestro mayor testimonio es nuestra vida, hermanos. Ese debe ser nuestro mayor y mejor testimonio. Porque va a mostrar a quién pertenecemos. Y por ejemplo, si nosotros vamos al Salmo 100, ¿no? En los versículos, yo voy a leer del 1 al 3, pero el 3 es el que nos vamos a basar. Y dice: cantar alegre a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Sí? Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Sí? Debemos dar testimonio porque somos hijo, hombre de Dios, mujer de Dios, pertenecemos al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Somos ovejas de su prado. No nos hicimos nosotros mismos. No dependemos nosotros de nosotros mismos. Y si así es, debemos cambiar, hermanos. Porque entonces nos está siguiendo a Cristo. Y aparte le sigue indicando ahí, continuando esta parte, dice, además, dice, y huye de estas cosas. ¿Sí? ¿Y cómo le dice que huya de estas cosas? Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, valores que están muy dejados de moda para el mundo actual. ¿Sí? Valores que van en contra de la corriente de este mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que debería ser un buen creyente? Es un ejemplo de creyente, ejemplo de conducta, de palabra, de espíritu, de fe. ¿Sí? También algunas instrucciones, son 6, imaginen lo que tenemos por mejorar, esas 6 son difíciles, hermanos. Y le dice, sigue la justicia, no nuestra justicia, no lo que nosotros creemos que es justo ante Dios, sino lo que es justo delante de Dios, lo que es justo con nuestros hermanos también. Eso es importante, ante Dios y ante las personas. No comportarnos con los creyentes de una manera y con los que no son creyentes de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a manejar de esa manera? Vivir una vida justa delante de Dios, debemos vivir una vida justa delante de Dios, sabiendo que Él no puede ser engañado, sabiendo que Él todo lo ve, sabiendo que hoy decide al pastor Alejo, y siempre recordamos que Él escudriña el corazón. Sigue la piedad. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado, de acuerdo al diccionario de Strong, que la piedad es el esquema del Evangelio? ¿Sí? Que la piedad es no solamente conocer la palabra de Dios, conocer lo que el Señor agrada, sino que vivir conforme, ser agradables a Dios, vivir una vida piadosa. En estas cartas es donde más se ocupa esto, que habla todo el tiempo de la piedad. ¿Sí? La fe
Vivir confiando en Dios nos cuesta, hermano. Nos cuesta vivir confiando en Dios. ¿Sí? La fe, como dice Hebreos 11, dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que andar por fe y no por vista, porque la fe es un don de Dios, hermano. Es muy difícil caminar si no tenemos fe. Fíjense que cuando Jesucristo, por eso es que es importante aprender a orar y aprender a pedir las cosas. Cuando Jesucristo oró por Pedro, Él oró para que su fe no decayera, ¿sí? Porque el diablo dice que quería zarandearlo. Entonces Él oró para que Pedro no sufriera, para que Pedro superara rápido esta etapa. Nosotros hubiésemos orado de esa manera, por ello oramos de esa manera, sino que Él oró para que su fe no decaiga, para que no nos demos vuelta, que no abandonemos este camino que hemos empezado, que no creamos que estamos solos, hermano. Si nosotros nos alimentamos una vez por semana, un solo día en la semana, una sola vez en la semana, yo no creo que estemos fortalecidos como para poder llevar adelante esta batalla, esta buena batalla. Sinceramente, es muy difícil, muy difícil. Y ahí le habla también que siga el amor, ¿sí? El amor ágape, ¿sí? ¿De quién? De aquel que nos amó primero, por el cual por eso nosotros podemos amarlo. Ese amor sacrificial en que nuestro Creador entregó su unigénito por nosotros, hermanos. Ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, hermanos. Ese amor es el que tenemos que buscar. Pero fíjense que cómo vamos a buscar ese amor del Señor si no tenemos fe. Vamos a escuchar alguna vez menos caminar en justicia y en la piedad. Fíjense cómo todo va cerrando nuestra vida, por más buenos, justos, buenos valores que tengamos. Si no sirve nuestra vida para darle la gloria a nuestro Señor, no sirve de nada. Por más buenos valores que tengamos, por más morales que seamos. Si nuestra vida no es guiada por el Evangelio y todo lo que hagamos, superar dificultades, obtener méritos, no es para su gloria, entendiendo que Él nos lo dio, o entendiendo que en esa dificultad Él nos fortaleció, Él nos va a ayudar, no sirve. No sirve, así que huyamos de esas enseñanzas necias, dañosas que queremos nosotros y vayamos buscando el amor del Señor, ¿sí? Porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado, hermano. Eso está en Romanos 5:5. ¿Sí? Y el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Eso está en 1 Juan también. Es imposible que nosotros vivamos esta vida con amor sin conocer a nuestro Señor, sin estudiar las Escrituras, sin pasar tiempo meditando, intentando de que Él nos hable, como dice la gente, el Señor no me habla, y no. Porque si te habla, anda a la Escritura, si tuviste un sueño, anda a la palabra y ver si lo que Él te dice es verdad. Yo siempre doy un caso muy particular de que lo leí estaba leyendo un libro y dice que llega un chico a una congregación nueva, un chico joven, y se acerca a una chica y dice: el Señor me habló y me dijo que vos vas a ser mi futura esposa. Ah, sí, le dijo la chica. Qué bueno, vamos a hablar con el Señor porque vamos a ver cómo va a arreglar las cosas entre mi esposo y mis 2 hijos. No es
que el Señor te dice y vos seguís caminando. Hay que llevarlo a la Escritura. Si el Señor me habla de que yo tengo que dedicarme más tiempo a Él, ¿sí? Y yo estoy viendo que mi familia tengo muchos hijos, estoy con mi esposa, necesito tiempo, bueno, me separo. Si hay un sueño que me separe, no, el Señor me está diciendo que necesito tiempo con Él. Imagínense, ¿sí? Entonces, todos pasémoslo por el camino de la Escritura. Veámoslo si está en la palabra. Todo lo que recibamos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pongámoslo a la luz. Y rápido vamos a saber si vamos por buen camino o estamos errados, hermanos. También dice que persiga la paciencia. Y ¿qué es la paciencia? Porque si estamos así, yo estoy esperando en el Señor, que la verdad que me dé eso, pero la verdad que ya miedo, estoy cansado. No, alegre, confiado. Confiado que el Señor te va a dar eso. Y si no oras, y confiado que el Señor va a obrar de la mejor manera para tu vida, ¿sí? Porque es para su gloria y para el beneficio de su pueblo. Esa es la paciencia, esa es el aguante alegre, resistencia, perseverar, confiados en el Señor, con fe, hermanos. También le dice que busque la mansedumbre, ¿sí? Una vez el pastor Alejo trajo una linda enseñanza respecto de eso, que es ese poder bajo control, ¿sí? Que tenés el poder, pero podés controlar a ese poder. ¿Qué es lo que Jesús decía? Sea manso como yo soy manso. Él era Dios mismo entre los hombres, haciendo la voluntad del Padre, sufriendo lo que tenía que sufrir, permitiendo que su designio, el designio de Dios Padre, se cumpla en su vida. ¿Para qué? Para la gloria del Padre y para nuestro beneficio, hermanos. Y ahí continúa hablando y le dice, hombre de Dios, dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado. ¿Sí? Pelea la buena batalla de la fe. Dice Pablo Timoteo. Hermanos, ir por este camino en contra de las corrientes de este mundo, siempre decimos, no es nada fácil. Y también es difícil adentro de las iglesias. No es que en el mundo vos salís allá de todo, no es nada fácil. Todos vamos en contra de la corriente de este mundo, o esa sería la idea. ¿Sí? Si así es que vamos en contra de la corriente de este mundo, vamos bien, les aclaro. ¿Sí? Así que Timoteo, por lo tanto, por eso le decía, ¿se acuerdan ahí en primera de Timoteo? Por eso le decía que el pastor y Luis me dejaron casi el camino allanado. En primera de Timoteo 1:18, ahí cerquita, decía, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milite por ella la buena milicia. ¿Sí? Esta expresión pelea, ¿sí? Se refiere a que para ganar esta batalla se requiere disciplina y un esfuerzo extremo, hermanos. Desde que reconocemos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos en una batalla. No, hermanos, estamos en la batalla desde antes. Desde que conocemos a nuestro Señor y Salvador, antes estábamos en el lado opuesto. Estábamos batallando sin saber qué es lo que hacíamos. Porque dice la palabra de Dios que el que está, Jesucristo dijo, el que no está conmigo está en contra de mí. El que no junta desparrama. Entonces siempre estuvimos en una batalla, pero estábamos batallando con los ojos vendados en el equipo contrario, hermanos. Así que cuando aceptaste a Jesucristo como tu Señor, con lo que implica esto, y Salvador, como tu amo, ¿sí? Como que vos ya no vas a hacer más tu voluntad,
voluntad, sino que a poquito tu carne va a morir conforme a la voluntad que Él tiene para con nuestras vidas, entramos en una batalla, en una guerra espiritual, hermanos. Entramos en una verdadera batalla, ¿sí? Pero esperemos que, como dijo Pablo en 2 de Timoteo, ahí cerquita también, en el versículo 4, ¿sí? En el capítulo 4, perdón, versículo 7, le dice Pablo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esperemos que así nos encuentre, hermano. Que al término de esta batalla, no sabemos cuándo va a ser, o cuando partamos, o cuando nuestro Salvador regrese, ¿sí? Nosotros podamos decir que hemos peleado la batalla, que guardamos la fe, que vivimos conforme a lo que creímos, ¿sí? No solamente creímos y fue muy lindo, pero nuestra vida era cualquier cosa, sino que hacíamos conforme a lo que iba llegando a nuestros oídos y el Espíritu llevaba a nuestro corazón. ¿Para qué? Para ser transformados de día a día, hasta que la luz del lucero resplandezca en nuestros corazones, en nuestras vidas. Para eso. Así que sabemos que, como dice en Efesios, esta lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, ¿sí? Pero Dios nos llama a ser guerreros, a ser soldados, verdaderos soldados. Pero para pelear la buena batalla de la fe, debemos creer lo que Él dice y vivir como Él nos dice, a través de Cristo, a través de su palabra. ¿Sí? Acuérdense de Pablo, que decía en 2 Corintios, capítulo 10, mostraba cómo Él peleaba, cómo debemos pelear. Muy lejos decía también en Efesios: la única arma que podemos utilizar es su palabra, más cortante que espada de doble filo. ¿Sí? Y dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque estamos vivos, aunque nuestra vida, en el sentido físico, decía Pablo, ¿sí?, no peleaba con armas carnales, no trataba de persuadir, no trataba de que a través de la excelencia de sus palabras o su sabiduría, ¿sí?, Él persuadiera a la gente, Él convenciera a las personas del camino a seguir, sino que estaba convencido de que el Evangelio, que era poder de salvación, demostraba a un Jesucristo crucificado y resucitado. ¿Sí? Esas eran sus armas. Porque las armas, ¿sí?, de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas, hermanos. Esas son nuestras armas. Eso es el Evangelio, eso es su palabra. ¿Poderosa para qué? Para traer de vida a los muertos. ¿Sí? Así como estábamos nosotros antes, nuestros delitos y pecados, que escuchamos la voz del Señor y el Señor obró en nuestra vida y cambió nuestros corazones. ¿Para qué? Para que hoy podamos entender la palabra, buscarla, seguirla y cumplirla, hermanos. Ese es el poder que hay en su palabra, la palabra de Dios. La espada del Espíritu debemos confrontar, a través de esta espada del Espíritu debemos confrontar el error con la verdad. Y Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso está en Juan 17:17. Tenemos que confrontar el error, hermano, con la verdad, no con nuestra verdad,
voluntad, no con nuestros pensamientos, no con nuestra fuerza, con la verdad. ¿Sí? Combatir constantemente con la verdad del Evangelio de la cruz. Eso es lo importante. ¿Para qué? Derribando todo argumento, ahí en el versículo 5 de 2 de Corintios, capítulo 10, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, toda ideología, que esos son los argumentos de aquellos hombres que se refugian en esos argumentos para oponerse a Dios y al Evangelio. Entonces nosotros a través de esa verdad, de esa arma espiritual, de su palabra, es que podemos derribar. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando realmente, ¿sí? Es una batalla, hermano, donde algunos podrán perder, alguna batalla aquí, alguna batalla allá, pero continuarán peleando con gran determinación hasta que termine la guerra. Cuando podamos vivir en obediencia por fe, vamos a poder vivir la victoria de la fe. Pelear en la carne es tener argumentos, ¿sí? Para, como hoy hablaba Pastor Alejo, pero lo que el Señor dice es que nosotros debemos humillarnos, someternos, creer a Dios para tener fe y así pelear a través de su verdad esta batalla, ¿sí? Derribando todos esos argumentos. Y ahí continúa, volvemos a Timoteo, y dice, pelea la buena batalla. ¿Cómo le dice que pelee la buena batalla de la fe? Echa mano de la vida eterna, hermanos. Echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La vida eterna, ¿sí? Y escuchaba un pastor que decía, la vida eterna, que lo sacaba de un diccionario, es apropiarse en la práctica de los privilegios, beneficios y responsabilidades que involucran su posesión. Privilegios, apropiarse en la práctica, privilegios, beneficios y responsabilidad que involucran su posesión. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿a partir de cuándo tenemos la vida eterna? Cuando nos vayamos y el Señor venga, y ahí va a ser nuestra vida eterna. Ya tenemos la vida eterna, hermanos. Debemos apropiarnos de esa vida eterna, porque somos salvos por su gracia, por fe, para que no es de nosotros, para no jactarnos de nada, sino en nombre de Dios. ¿Sí? En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que tener una relación con Dios, hermano. Desde que se abrieron las puertas de esta iglesia, venimos recalcando lo mismo. No fue solo hoy, lo hacemos siempre. Debemos tener una relación con Dios. No solo los domingos o los miércoles por ahí, si alguno viene, o el viernes, si por ahí alguno va al estudio, diariamente, varias veces en el día. Debemos echar mano de la vida eterna, ¿sí? Echar mano de esa relación con Dios. Él está ahí esperando. Dice que Él no echa fuera al que se acerca, Él no lo corre. A la cual así mismo fuiste llamado, como continúa diciendo. Y en 1 Corintios 1:9 dice la palabra, fiel es Dios por el cual fuiste llamados,
a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, en la cual fuiste llamado. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión. ¿Sí? Una buena profesión delante de testigos, ¿sí? Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, ¿sí? Y en 1 Timoteo, ¿sí? 4:14, un poquito más atrás, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ¿sí? Y que también esto podría ser que él fue llamado, ¿sí? A través de, y podría ser cuando fue bautizado y fue ordenado también al ministerio. Él, una vez que fue llamado, voluntariamente aceptó enrolarse en la fila del ejército de Cristo para pelear, para batallar. Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. ¿Qué estamos haciendo con ese llamado, hermano? Fuimos corriendo rápido a ponernos la armadura para salir a esa batalla espiritual, o todavía seguimos en una guerra en la cual no sabemos que estamos. Despiértate tú que duermes. Daba enseñanza el pastor también, una palabra que compartió con nosotros. ¿Sí? No nos tomamos, ¿no? Estamos en medio de una guerra, estamos en una batalla espiritual. El enemigo es poderoso y es cruel. Y nosotros no podemos pasar por alto esas advertencias. Si por ahí dudaba si esas cartas pastorales que tienen que ver para la iglesia, es para todos, hermano, es para mí, pero es para toda la congregación, para que estemos alertas, que estemos despiertos. ¿Sí? Y continúa diciendo en el versículo 13, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Delante de Dios que da vida a todas las cosas, ¿sí? Ya que Pablo había llamado a Timoteo para esta difícil batalla, era bueno que él supiera que las órdenes se habían dado delante del gran Dios y que él tenía la obligación de servirle a nuestro Creador, que le había dado vida. Ahí en el capítulo 5, versículo 21, ¿se acuerdan que dice: ahí Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad? Lo que Pablo le decía a Timoteo, que lo ponía, que todo el llamado que él había tenido era delante de Dios, que Dios estaba al control, Dios estaba con Jesucristo, estaban viendo, ¿sí? Porque en algún momento va a volver y rendiremos cuentas, hermanos, ¿sí? Y le decía que da vida a todas las cosas, que no tenga miedo, que no estaba solo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero que sepa que estaba delante de Dios y de Jesucristo, y que todo lo que haga y lo que diga va a ser evaluado por Dios en su tiempo. Nosotros vamos a dar cuenta, hermano. Y esto es lo que Pablo trataba de decirle a Timoteo, que estaba siendo evaluado. Y después continúa, dice: y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Si nosotros vamos a Juan 18:37, dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
Y ahí agregaba la pastora, le dije, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, de su verdad. ¿Sí? La negación de Dios, por eso decía, de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. La negación de Dios como nuestro Creador ha causado un gran daño en nuestra cultura. Y uno de los mayores daños es el simple hecho de que muchas personas solamente no creen que en algún día van a pedir cuentas. La gente vive su vida obligadamente, no pensando que Él va a regresar. Porque les aseguro que muchos saben, o la mayoría sabe, pero no creen. Jesús testificó sobre la soberanía de Dios cuando Juan 19:11 respondió Jesús, dice la palabra, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Lo que hizo Jesucristo acá es que dejó bien claro quién estaba al frente, quién estaba dirigiendo todo, bajo el control de quién estaba todo. ¿Sí? Y que también Él se entregaba su vida. No es que nadie la toma, sino que yo la doy, dice su palabra. Jesús también guardó silencio sobre acusaciones específicas, negándose a defenderse a sí mismo, sino entregando su vida a la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan de Mateo 27, 14? Cuando dice, porque Cristo hizo su profesión ante Poncio Pilato, no con muchas palabras, sino con realidad. Esto es con sumisión voluntaria de muerte, dice Calvino. ¿Sí? Y finalmente, ¿sí?, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Este era el tiempo que Timoteo debía pelear la batalla hasta que el Señor regrese, siempre sabiendo que hay peligro, ¿sí?, de que un buen esfuerzo no dure lo suficiente, ¿sí?, peligro de que termine en derrota. Pero saber a Timoteo quién era Jesús, ¿sí?, le permitía, lo equipó para pelear esta buena batalla de la fe. La historia está llena de ejércitos que han sido dirigidos a victorias espectaculares, hermano. La historia de la Biblia, ¿sí? Porque los hombres conocían y amaban a sus líderes. Por lo tanto, por eso Pablo acá, para darle fuerza, hace una doxología en estos versículos 15 y 16 para describir a quién era el que lo había enviado a pelear la buena batalla. No era Pablo, ¿sí?, sino era nuestro Señor Jesucristo, el cual también hoy a cada uno de nosotros nos llama a combatir, ¿sí?, firmes en la fe, hermanos. No creyendo en nuestras circunstancias, sino creyendo en el Señor, que cualquiera fuese nuestra circunstancia, Él nos va a dar la victoria, cualquiera fuese. Cuando digo cualquiera, es cualquiera, hermano. A veces una enfermedad, a veces un problema de trabajo, problemas familiares. Hay muchos problemas, hermanos, y todos tenemos distintos. Y para cada uno de nosotros nuestro problema es el más importante de todos. Pero cuando nosotros ponemos la fe en nuestro Señor, nosotros entendemos que de Él es la gloria y para Él es nuestra victoria. Entonces, cuando nosotros batallamos, ¿sí?, lo más importante es que nosotros podamos estar tomados de esa vida eterna, de nuestro Señor, de esa comunión, porque ahí encontramos el contentamiento.
Ahí encontramos la llenura. Si nosotros nos basamos en dinero, en fama, en cosas hojarascas, cosas que con el tiempo se corrompen, nos va a ser difícil, hermano. Nos va a ser imposible llegar. Y en el versículo 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. O sea, ¿qué va a mostrar? La aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? A su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Solo Dios conoce el tiempo que fue establecido para la eternidad. Solo Dios conoce, ¿sí? Porque dice, no nos toca saber a ustedes, a vosotros los tiempos y las sazones, dice su palabra. El único que tiene todo el poder y toda la fuerza, que gobierna el universo, ¿sí? Desde un trono ocupado en el cielo. Solo Él gobierna todas las cosas en todas partes. La majestad del hombre se desvanece en comparación con la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Las personas más ricas, las más inteligentes, las más influyentes de la tierra son pequeñitos al lado de la comparación de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Él es santo, 3 veces santo. No es un simple superhombre. Él es Dios hecho hombre, 100% hombre y 100% Dios. Verdaderamente inmortal, sin principio ni fin. Con una gloria que si se revelara completamente, haría caer muerto a cualquiera de nosotros, hermano, a cualquier ser humano. El saber quién es este Jesús, ¿sí? Comprender su majestuosidad, su grandeza. Realmente cambiaría, ¿no? Muchos pensamientos que a veces traemos que yo voy a hacer tal cosa cuando Él haga esto por mí. Realmente cambiaría de que voy al Señor a ver qué puede hacer Él por mí. Sino que nos ubicaría a tomar nuestro lugar, porque Él tomó nuestro lugar. Nosotros debemos ubicarnos en el lugar de siervo que estamos, ¿sí? Declarando la honra y el imperio por siempre para nuestro gran Dios. Amén. Y quería hacer una conclusión. Esta buena batalla de la fe, a la cual hemos asumido llevarla adelante desde el momento en que aceptamos a nuestro Señor, en donde nos pasamos de bando, ¿sí? Necesitamos hacerla sabiendo que ya estamos viviendo la vida eterna. Y por lo tanto, tenemos que comenzar a tener una intimidad o mejorar nuestra comunicación con Dios Padre a través de un mejor conocimiento de Dios Hijo. Necesitamos mejorar y fortalecer nuestro vínculo, es decir, aferrarnos a la vida eterna. Y esto es con el pleno conocimiento que no estamos peleando para ganarnos el cielo, sino que estamos haciéndolo para poder darle la gloria a nuestro Dios. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por haber llegado a nuestras vidas, Señor, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Por haber y seguir transformando nuestros corazones, Señor, seguir cambiando esa manera de pensar, Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a entender, a cambiar,
a entender la palabra, que ese entendimiento llegue a nuestras vidas y realmente sea el motor que cambie nuestra manera de pensar, nuestra forma de vivir. Que entendamos que nosotros somos siervos, pero que servimos a un gran Dios, lleno de misericordia y amor, pero que también es fuego consumidor y debemos obedecer. Debemos obedecer, debemos hacer su voluntad, tu voluntad. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sigas obrando en nuestra vida para que podamos crecer espiritualmente. Que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, porque todo el resto va a venir añadido, Señor, cuando ponemos en orden nuestras prioridades, Señor. Tú nos provees de todo lo necesario, Señor, para poder caminar. Sabemos que así es. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, que nos fortalezcas. Que este poder del Evangelio para nuestra salvación nos dé esa fortaleza, esa valentía para hablarlo con cualquier persona, Señor. No tengamos vergüenza de predicar. Porque el fin de todo, Señor, es que se salven las almas, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que fortalezcas a aquellas personas que están pasando necesidades, Señor, necesidades de salud, necesidades económicas, problemas familiares, Señor, problemas de adicciones, Señor. Trastornos mentales, Padre Santo. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros pedidos antes de que lo hagamos, Señor. Lo ponemos ante ti porque creemos firmemente en que tú tienes el verdadero poder para sanarnos, pero por sobre todas las cosas para salvarnos. Oramos, Señor, por la salvación de cada uno de los hermanos, por la salvación de cada una de aquellas personas que aún no te conocen, Señor, familiares, amigos, compañeros de trabajo, Señor. Que a veces desfallecemos y nos cansamos, Señor, de predicarle y hasta creemos, no, este no va. Tenemos que entender que no es por nuestra fuerza, Señor, sino que es por tu poder. El poder está en tu palabra, no debemos cansarnos de predicarla, Señor. Ayúdanos, Padre, a resistir hasta el fin, Señor, a poder entender que nosotros debemos ser verdaderos ejemplos, Señor, que debemos ser soldados, Señor, en esta batalla, para que con fe, con amor, podamos, Señor, huir del lazo, Señor, huir de las trampas del dinero, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser verdaderos creyentes, cualquiera fuese nuestras circunstancias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú obras en nuestra vida. Podemos ver, Señor, que hay testimonios de que tú sigues obrando, aunque no vemos, Señor, aunque no podamos ver, nosotros confiamos, Padre. Esto no es por fe, esto es por fe y no por vista, Señor. Nosotros confiamos en que ni bien nosotros siquiera pensamos en lo que necesitamos, tú ya te estás ocupando, aunque muchas veces, Señor, dices que no. También, Señor, te damos la gloria por eso, Señor, porque sabemos que lo que tú das a nosotros no añade tristeza. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.